Queridas maestras, queridos maestros, a todos los que estamos reunidos el día de hoy en el primer día de nuestra capacitación sobre la nueva escuela mexicana, a los directores, a los supervisores, a los asesores técnicos pedagógicos, a todas las figuras educativas que estamos reunidos. Me da muchísimo gusto que podamos iniciar esta reflexión, porque, como hemos platicado en ocasiones anteriores, la educación pública en México ya se está transformando. Ustedes lo sienten. Ustedes ven cómo la propia Secretaría tiene una disposición totalmente abierta a conocer de ustedes su experiencia, sus saberes, todo lo que han vivido, porque son la fuerza del sistema educativo. La torpeza de lo que sucedió en años pasados, de tratar de minimizar a la maestra y al maestro mexicano, además de ser una injusticia, fue un gran desperdicio. Porque si hay alguien que sabe de educación, si hay alguien que conoce a las niñas y a los niños de cada región, de cada cultura, de cada lugar de México, son ustedes. Por eso es que pues empezamos desde el año pasado con todos los esfuerzos de ir a cada estado en los foros educativos. Tuvimos 1.300.000 entrevistas en hogares. Hemos tenido muchas encuestas. Para hacer las leyes tuvimos parlamento abierto. Y hace poco en Acapulco, Guerrero, un grupo importante de supervisores, 1.300 supervisores y supervisoras, nos reunimos precisamente para ir construyendo la nueva escuela mexicana. Vi un video en donde uno de ustedes dice que la nueva escuela mexicana es una nueva forma, un nuevo modo de pensar la educación y que es algo que se va a ir construyendo con el consenso de todos. Porque sería muy fácil decir la nueva escuela mexicana es A, B y C. Y ustedes, por favor, son los encargados de instrumentarlo. Pero eso no sería ni nuevo, eso no sería ni escuela y eso no sería del momento que vive México en su cuarta transformación. La nueva escuela mexicana recoge de ustedes precisamente todo su saber para proyectarlo después en el aprendizaje de los niños. Pero una cosa fundamental es que tiene un espíritu de aprendizaje también la escuela. Y lo que decidamos el día de hoy es muy probable y muy deseable que cambie dentro de un año, porque van a cambiar las tecnologías, porque va a cambiar pues toda la circunstancia alrededor de la escuela, porque cambia la sociedad. Y la educación, que es el motor del cambio, pues tiene que ir a la par. Winston Churchill, en plena Segunda Guerra Mundial, en una ocasión que cambió una decisión estratégica para la guerra, le preguntaron que por qué había cambiado de opinión y dio una respuesta que es muy importante. Yo cambio mis opiniones cuando cambia la realidad. Entonces, con ese espíritu abierto que nos debe de permitir adecuarnos a los cambios, debemos de ver y formar el esfuerzo educativo de la cuarta transformación. Einstein decía que la mente y los paracaídas solo servían cuando estaban abiertos. Y creo que ese es el espíritu de estos días de reflexión. No quiero decir días de trabajo, porque son días en donde lo que queremos es que todos, en un ambiente de construcción, vayamos entendiendo cuál es el nuevo rumbo que le estamos imprimiendo a la educación pública nacional. Tenemos nuevo artículo 3º constitucional que se va a estudiar y que vale la pena conocerlo a fondo porque se va a hablar de él dentro de 100 años. Cuando digan, en aquella época empezó una transformación profunda
en la conciencia colectiva de México y en la educación, que cambió la cultura. Y de un país calificado como uno de los países más corruptos del mundo, se pasó a ser una sociedad incorruptible. Y de una educación que estaba rezagada, entre las más rezagadas de los países que tenían mayor empuje económico, pasó a ser un faro para el resto de los países de por dónde debería de ir la educación. En México tenemos la gran fortuna de tener enormes fortalezas, de tener la economía número 15 del mundo, reservas petroleras entre los 10 primeros, transferencia de divisas entre los 2 primeros, biodiversidad, el 4, población, el 12. Tenemos un país realmente grande y rico y al mismo tiempo tenemos un país con enormes carencias. Tenemos un país con pobreza, con marginación, con injusticia. Y lo que puede hacer México es enseñarle al mundo entero, y este es el enorme esfuerzo de la Cuarta Transformación, de cómo usar las fortalezas para remediar los problemas. Cómo atender la necesidad social con toda la fuerza que tiene nuestro país. Y en medio de todo ello está la educación. Entonces, haber metido en la Constitución que ustedes son agentes de transformación del país no es una frase bonita, es un reconocimiento a un rol histórico que ya empezó. Por eso yo siempre he dicho que a lo mejor no vamos a llegar en 6 años al puerto al que nos dirigimos, pero sí vamos a dejar claro que el rumbo está trazado hacia allá y que hacia allá va México y hacia allá llegará. Porque los cambios también se hacen con cadencia, con tiempo, con precisión. La nueva escuela mexicana tiene como alma el aprendizaje de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, pero con la revalorización de todo el magisterio nacional. Por eso las leyes secundarias que están por aprobarse restablecen en el magisterio algo mejor que era la carrera magisterial, pero inspirado en ella. Horizontalmente, un escalafón que permita seguir frente a grupo, pero mejorar desde el punto de vista económico y de nivel como maestras y maestros. Estamos trabajando por darles las mejores herramientas al magisterio y estamos comprometidos en que la escuela, además de ser el lugar en donde aprendan las niñas y los niños, se vaya convirtiendo gradualmente en un centro de aprendizaje comunitario. Porque lo que viene es la educación en su conjunto de toda la sociedad. Y vamos a tener que educar también a madres, padres y tutores. Porque muchas veces lo que ustedes hacen en el salón de clases, pues se deshace en el hogar. Y muchas veces ustedes le pueden dar información a las madres y padres de familia que les puede ayudar mucho a cómo tratar y ayudar a sus hijos. La educación va a dejar de ser homogénea para todo el país. Vamos a tener una educación nacional, sí, porque somos mexicanos y porque todos tenemos que comulgar de los mismos valores y principios nacionales. Pero también va a haber educación regional, porque los usos y costumbres de Oaxaca no necesariamente se entienden ni se practican en Sonora. Va a tener que haber una aportación regional a la educación y también la experiencia local. Esto va a hacer de nuestra educación una educación mucho más rica, mucho más pertinente y mucho más valiosa para las niñas y los niños que van a entender mejor
todos sus contenidos. Dos pilares tenemos en la educación, que son excelencia, porque queremos una educación de excelencia, no queremos una educación mediocre, y equidad, porque queremos que se compensen las enormes diferencias que hay en nuestro país. Y por ello vamos a dar mucha atención a las zonas más pobres, a las zonas marginadas, a las zonas olvidadas, porque hoy la educación más pobre es para los pobres. Y hemos quedado en que esa es nuestra primera prioridad, atender todas esas zonas y regiones para elevar su nivel. Por eso el señor presidente Andrés Manuel López Obrador empieza el programa de infraestructura y mantenimiento escolar, creando centros escolares y comités escolares de administración participativa para darle el recurso directamente a las escuelas y que ellos decidan en qué lo van a invertir. Vamos a transformar el modelo educativo para tener una nueva propuesta para el ciclo escolar 2021. Pero tampoco lo vamos a hacer centralmente desde una sola oficina, por más preparada que ésta esté. Lo vamos a hacer, como hemos hecho todo hasta ahorita, participativamente. Como hicimos el calendario escolar, en grupos de enfoque con maestras y maestros. Todo lo que es plan, programa, malla curricular, todo lo que es contenido, lo vamos a socializar, porque de eso se trata la educación. Hemos metido dentro de estos días algunos videos. Los videos son para tener muestras de mensajes importantes, no solo de México, sino del resto del mundo, porque queremos también que nuestras maestras y maestros vean lo que está sucediendo en todo el planeta. La educación está en crisis, salvo algunas honrosas excepciones. Y está en crisis por los cambios tan grandes que se han dado en las fuentes de conocimiento. Todo eso lo vamos a ver en estos días y vamos a iniciar una conversación que debe de ser continua. Nos vamos a ver muy seguido a través de estos medios o incluso personalmente. Voy a tratar de que en todas mis giras a los estados tenga yo relación directa con las maestras y los maestros, porque somos todos un equipo. Todos buscamos lo mismo, que es el aprendizaje de los niños, y todos pensamos que esta profesión es una profesión que sale del corazón y que nos compromete en el alma para hacer de México algo mejor, partiendo de lo mejor de México, que son sus niñas y sus niños. Les doy una bienvenida muy cordial a estos días de aprendizaje común y les deseo que sea el inicio de un cambio profundo en nosotros mismos, porque por ahí hay que empezar. Por eso metimos también algo fundamental. Somos el país con mayor obesidad infantil en el mundo y tenemos que hacer algo. De ahí que sea tan importante el tema de la activación física. Y todos estos cambios vienen y están dirigidos hacia lo mismo. Dar lo mejor de nosotros mismos a nuestras niñas y niños. Les mando un saludo muy afectuoso de nuestro señor presidente. Cuenten con el secretario de Educación Pública para mejorar su escuela, mejorar su educación, e iniciemos juntos la construcción de la nueva escuela mexicana. Muchas gracias.